noches, compañeros de la sección D. Vamos a reiniciar nuestro curso, lamentando no haber podido estar con ustedes la semana pasada, pero este virus no me trató muy bien. Como pueden observar, todavía tengo el oxígeno puesto, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por dar las clases y poder así avanzar en el programa. Voy a hablar un poco más pausado y también tal vez no con el mismo volumen de voz, para no esforzarme mucho y poder dar por lo menos unos 50 minutos, 45 de clases. El último día estábamos hablando de los tributos, y yo les decía a ustedes que una definición muy general de los tributos es que son prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio, y que lo hace en virtud de una ley y para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. Los fines de un Estado, como en el caso nuestro, es la búsqueda del bien común, que solo se logra mediante la prestación de servicios públicos, y para eso es que el Estado va a utilizar los recursos. Entonces, los tributos le sirven al Estado, prácticamente los impuestos, para atender esta clase de necesidades, o sea, las necesidades propias y las necesidades de la población. Pero ¿dónde se originan los tributos? Pues imagínense ustedes que el primer antecedente histórico que se encuentra de los tributos fue en Babilonia, en el año de 1155 antes de Cristo, y quedó plasmado en el denominado Código de Hammurabi. Ahí se habla de los impuestos que se pagaban en especie y también metálico a los gobernantes de aquella época. O sea, ese es el antecedente más antiguo que se tiene de los tributos. Pero ya en los estados antiguos también se encuentran, como en el caso de Grecia con Pericles, Roma con Carlomagno, Egipto en la dinastía de los Ptolomeos. En India también, 300 años antes de Cristo, ya hay antecedentes de los tributos. La era cristiana, ya cuando empieza la era cristiana, en el tiempo de Jesucristo, cuando lo está juzgando Poncio Pilatos, recuérdense ustedes que cuando le hace esa pregunta Poncio Pilato a Jesucristo sobre el César, él lo que le contesta es: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, refiriéndose al pago de los impuestos. Pero el gran auge de los tributos se da en el Estado feudal. Ahí es donde realmente se desarrollan los tributos. Y como lo menciona Ernesto Flores Zavala en su obra, los tributos no surgieron precisamente como tributos o se desarrollaron como tributos, sino que hace referencia a las cruzadas. ¿Se recuerdan ustedes la guerra esta que duró tantos años de Occidente contra Oriente por la cuestión religiosa? A los reyes, señores feudales, se les terminó
el dinero, y entonces tenían que buscar más recursos en la población recurriendo a ese sentimiento religioso. Y los unió y ellos ayudaron. A esos pagos se les llamó ayudas. Pero cuando termina la guerra esta de las cruzadas y regresan los reyes y los señores feudales a sus feudos y reinos, se dan cuenta que los miembros de aquella sociedad, que no son precisamente la aristocracia, sí tienen dinero con que pagar, recursos, y es donde empiezan a gravarlos. Las ayudas se convierten en pagos obligatorios, y ahí es donde estamos hablando ya de los impuestos. En el tiempo hablar de tributos e impuestos pues era un sinónimo. Empezamos entonces a señalar algunos impuestos que surgieron en esa época, los más comunes, llamémosle así. Por ejemplo, el de capitación, de capitán capitación, que era un tributo que se pagaba por persona cada año. Otro denominado servidumbre matrimonial o formariage, se escribe formariaje. Este era un impuesto que tenía que pagar un siervo de la gleba, un plebeyo, que se casaba con una mujer que pertenecía a otro feudo. Y entonces, para poder autorizar el matrimonio, ese casamiento tenía que pagar ese impuesto. Otro denominado de mano muerta. Esto es el sinónimo de lo que ahora conocemos como las herencias vacantes. Pues significaba que el señor feudal, si una persona fallecía y no tenía herederos, su siervo no tenía hijos, esposa, entonces el señor feudal o el rey pasaba a ser el propietario de esos bienes. Otro denominado censo era el pago que hacían a los reyes o a los señores feudales en proporción al predio que tenían en su poder, o sea, el inmueble que tenían en su poder. Ese es el antecedente del yusi. ¿Por qué? Porque era tener el poder bien inmueble, y en base al tamaño que tuvieras era lo que tenía que pagar. Otro denominado pecho o talla. Este era un impuesto que se pagaba una vez por año por cada familia. El impuesto se controlaba el pago dejando en el marco de la puerta una hendidura con cuchillo hacían una seña ahí en el marco, y ese era el comprobante de que había pagado la familia el impuesto. También como producto de las guerras, tomaban prisioneros miembros de la aristocracia del otro bando, y entonces exigían las denominadas tasas de rescate, que era otro tributo. Si una persona quería pasar de un feudo a otro y tenía que usar un puente, tenía que pagar una cantidad de dinero, y era el pontazgo. O sencillamente por utilizar un camino le cobraban una cantidad de dinero. Peaje. El pontazgo y el peaje existen a la fecha, y ya en su oportunidad mencionaremos aquí en Guatemala cómo es que funciona eso. En Inglaterra surge por primera vez exigencia del pago por la explotación de la tierra, las rentas que tenían las personas por la explotación de la tierra. O sea, es el antecedente histórico del impuesto sobre la renta. Fue en Inglaterra en el año de 1789.
Bueno, ahí tienen una definición de tributos, tienen los antecedentes históricos. Pero ¿cuáles son los elementos de los tributos? Los elementos de los tributos son los siguientes. Esto ya es en la actualidad. Uno, que son prestaciones en dinero. Elementos o características. Son prestaciones en dinero que se le pagan al Estado. Ya cuando hablábamos de los recursos públicos, pero ahí estábamos hablando de los recursos en general. Se hablaba preferentemente en dinero, ¿se recuerdan? Pero hablando de tributos, la norma general es que son pagos en dinero, porque generalmente es en dinero que los estados cumplen con sus obligaciones y por eso necesitan el efectivo. La otra característica son exigibles mediante el ejercicio del poder de imperio. El Estado se encuentra investido de un jus imperium, el poder tributario. Ese poder tributario con que se encuentra investido un Estado, pues sencillamente se está refiriendo a la facultad que tiene el Estado de gravar la economía de los particulares. Y cuando crea los impuestos, pues está haciendo uso de esa facultad. Pero esto va en la actualidad ligado a la otra característica, que es la existencia de una ley, o sea, en virtud de una ley. Actualmente todos los estados se rigen por el aforismo latino de nullum tributum sine lege. No existe tributo si no existe ley. O sea, esto traducido no es más que el principio de legalidad. No pueden existir tributos si no existe una ley que previamente los establezca. Esa es la norma general. Y ese principio de legalidad, cuando estemos viendo los principios de los impuestos, pues vamos a hablar de él. Les puedo adelantar que surge en el año de 1215. En el año de 1215 en Inglaterra, cuando se creó la primera constitución. Se le quitó ese poder tributario a los reyes, que lo usaban arbitrariamente. Y entonces, según esa constitución, lo asumían los lores, representantes del pueblo inglés en el Parlamento. Los demás países europeos también tomaron ese ejemplo, crearon sus constituciones y siguiendo la misma línea de separar los bienes del rey con los del Estado, y que solo a través de las normas legales se podían crear tributos. Nuestra constitución es una constitución moderna, ya recoge este principio en el artículo 239, donde se establece que solo el Congreso de la República puede crear impuestos, contribuciones especiales y arbitrios. Ya en su oportunidad les voy a explicar yo sobre la laguna que existe con respecto a esta situación y la doctrina. Y por último, estos ingresos sirven para el cumplimiento de sus fines, de los fines del Estado. ¿Cuáles son los fines del Estado? Pues ya lo dije al inicio: satisfacer las necesidades de la colectividad. Pero además de las necesidades de la colectividad, las necesidades propias del Estado. En caso contrario, no podría operar. Un ejemplo tan sencillo: el salario de todos los trabajadores del Estado. Pues bien, ahí tienen el inicio de este tema, teoría general de la tributación. Vamos a ver ahora
el poder tributario del Estado. Este tema se refiere a esa capacidad, a esa facultad que tienen los estados de gravar la economía de los particulares. Pero es una facultad que si en el pasado era subjetiva porque no estaba plasmada en ningún texto, en la actualidad sí está plasmada en la ley. Y la obligación de nosotros de cumplir con el ejercicio del poder tributario también está en nuestra Constitución. En el artículo que se refiere a los deberes y las obligaciones de los guatemaltecos, dice que todos debemos de contribuir con el gasto público. Recuerden ustedes que cuando estábamos hablando de los recursos de la actividad financiera del Estado, decíamos la fase de erogación, o sea, del gasto de los recursos. Y es precisamente ingresos que el Estado está percibiendo y que va a erogar. Pero estos ingresos que está percibiendo los obtiene de los particulares, cuando se refiere a los tributos, y se refiere a los particulares porque todos estamos contribuyendo con ese gasto público como un mandato constitucional. O sea, el poder tributario es una potestad que tienen todos los estados de gravar la economía de los particulares. Desde luego en nuestra Constitución esa potestad se debe de cumplir por parte del Congreso de la República, pero siempre y cuando cumpla con los parámetros que se establecen en el artículo 239, donde se describieron todos los elementos indispensables que debe llevar una ley tributaria. En caso contrario, estaríamos hablando de una ley inconstitucional con el hecho de que le faltara uno de esos elementos. ¿Cuáles son las características de ese poder tributario? Una es que es abstracto. O sea, el poder tributario no se ve, no se puede cuantificar, no se puede pesar, pero sí se puede sentir los efectos del mismo. Desde el momento en que yo estoy obligado al pago de impuesto, pues el desembolso que hago de dinero para pagarlo pues afecta a mi economía y me tengo que resentir. O sea, es abstracto pero con plena vigencia para su existencia. No se materializa, pero sí se hace sentir los efectos de su existencia. Es permanente. Un Estado no puede renunciar a la existencia del ejercicio del poder tributario. Yo les he dicho en varias oportunidades a ustedes que los impuestos son la principal fuente de recursos, y en el caso nuestro el presupuesto se alimenta con un 75% de su totalidad derivado de impuestos. Por eso tiene que ser permanente su ejercicio, y es tan permanente que existen en la SAT, Banco Guatemala, en Finanzas, departamentos que constantemente están estudiando la manera de ver cómo pueden agenciarse de más recursos tributarios mediante la existencia de nuevos impuestos. Con eso ya les dije todo. Otra característica es que es irrenunciable. No puede renunciar, no puede desprenderse al ejercicio del mismo, porque sin ellos prácticamente no podría subsistir. Todos aquellos recursos que vimos en la clasificación de Héctor Villegas no son suficientes para que un Estado pueda
pueda subsistir. Hay una característica que dice que es indelegable. O sea, el Congreso de la República no puede delegar en terceras personas la creación de impuestos. La SAT, por ejemplo, no puede crear impuestos. Entonces es una facultad exclusiva del Congreso de la República, por mandato constitucional. Ahora, sí se puede dar la parafiscalidad. ¿Se recuerdan ustedes por qué les dije que era tan importante la clasificación de Mauricio Duverger? Precisamente por la parafiscalidad. El poder tributario es indelegable, pero en un momento dado el Estado sí ha procedido a facultar a particulares, como son los colegios profesionales, para que cobren cantidades de dinero con carácter obligatorio. Pero a eso se le ha denominado, según este autor francés, parafiscalidad. Y por último, la denominada territorialidad. La territorialidad se refiere a que el poder tributario únicamente se puede ejercer dentro de las fronteras del país. O sea, no puede ir más allá su ejercicio, más allá de las fronteras del territorio. El Congreso guatemalteco no puede crear impuestos que van a tener vigencia en El Salvador o en Tapachula. Su competencia es únicamente dentro del territorio de la República. A eso se refiere la territorialidad. Bien, en el material que yo les mandé, antes del examen sobre los tributos, se recuerdan que estaba un cuadro ahí que establecía la clasificación de los tributos. Y entonces hoy vamos a empezar a analizar ese cuadro y vamos a empezar con los impuestos. Para ver esa clasificación de los impuestos, primero quiero que entiendan lo siguiente. La existencia de las leyes dan como producto relaciones entre personas. En el caso de las leyes tributarias que crean los impuestos, es la misma situación, crean relaciones. Pero esas relaciones solo se van a dar entre dos sujetos. Un sujeto activo, que es el Estado, a través de los distintos sujetos que señalamos cuando vimos la fase de obtención de recursos, que pueden captar tributos e impuestos. Y el otro sujeto, que es el sujeto pasivo. En el Código Tributario hay una clasificación del sujeto pasivo, pero como eso no es objeto de este curso, hoy, para este semestre, vamos a hablar únicamente como sujeto pasivo los contribuyentes. Pero quiero que entiendan que no es el único sujeto pasivo que existe. Para facilitar el curso solo vamos a hablar de contribuyentes. Entonces, esa relación se da entre sujeto pasivo y sujeto activo. Estado, contribuyente. ¿Qué se necesita para que se dé esa relación entre ellos dos? Pues que exista una ley que crea el impuesto. Las leyes que crean impuestos contienen hechos generadores. ¿Qué es un hecho generador? Pues es una condición, es una hipótesis que tienen esas leyes. Puede ser un solo hecho generador o pueden haber varios en las leyes que crean cada impuesto. Y entonces, cuando un sujeto se ubica dentro de esa condición, es porque está cumpliendo con lo que el legislador estableció, y al cumplir con lo que el legislador estableció, se da ese vínculo entre sujeto activo y sujeto pasivo, y automáticamente le nace al sujeto pasivo una obligación.
¿Y cuál es la obligación? Pues la obligación del pago del impuesto. A eso le vamos a llamar relaciones jurídico-tributarias. Relaciones jurídico-tributarias. Pero hay dos clases de esas relaciones. Relaciones directas y relaciones indirectas. Por eso es que hay impuestos directos y hay impuestos indirectos. O sea, las dos clases de impuestos que conocemos. Directos e indirectos. ¿Cuándo se da un impuesto directo? Bueno, pues cuando la ley ha creado ese hecho generador, un sujeto cumple con esa condición y le nace la obligación de pagar y le paga al fisco. Pero ese sujeto reúne la condición de destinatario legal del impuesto, o sea, el que la ley lo está señalando como obligado al pago, y es el pagador del impuesto. No puede trasladarle a nadie más lo que está pagando. O sea, resulta afectado directamente en su economía. El impuesto directo se caracteriza entonces porque se da una relación entre sujeto activo y pasivo y se elimina todo intermediario, todo tercero, y el que la ley señala como obligado al pago es el pagador del impuesto. No hay más. Ese es un impuesto directo. ¿Y entonces cómo funciona el impuesto indirecto? El impuesto indirecto, de igual manera, se necesita la ley, principio de legalidad. Se necesita de que estén los dos sujetos, el activo y el pasivo. Viene el sujeto pasivo y cumple con el hecho generador que establece la ley, y le surge la obligación de pagar, y le paga al fisco. No tiene ningún problema en pagar. Pero tampoco tiene ninguna prohibición para trasladarle a un tercero la carga tributaria. O sea, lo que le pagó al fisco, se lo paga, se lo traslada a un tercero. Y recupera prácticamente lo que le pagó al fisco. Él no resultó dañado en su economía. Permítanme que les explique esto con un ejemplo. Hay un impuesto que grava las bebidas carbonatadas, las aguas gaseosas, los licores de cualquier naturaleza, y incluso estos, los que están en esta actividad, están considerados contribuyentes especiales, son puntuales con el pago del impuesto, pero resulta que ellos no resultaron afectados en su economía. ¿Por qué? Hablemos del licor. Litro o botella, no importa, blanco, oscuro, no importa. Cuando el productor de esas bebidas llega el periodo que tiene que cancelarle a la SAT en base a la producción, le paga. Pero cuando este productor viene y le vende a sus distribuidores todos estos bienes por los cuales pagó impuestos, en el precio que le está vendiendo a sus distribuidores va incluido los costos, o sea, todo lo que gastó en insumos, sueldos, todo, la ganancia y el impuesto que pagó.
El distribuidor viene y le paga el producto. Este productor ha recuperado el dinero que le pagó al fisco. El distribuidor se lo vende al supermercado, el supermercado se lo vende a las tiendas minoritarias de bebidas alcohólicas, estos llegan a los otros restaurantes, etc. Y todos van recuperando lo que en un momento dado pagaron de impuesto. Finalmente llega al consumidor. Y el consumidor, en base a la proporción que consuma esta clase de productos, va a pagar el impuesto. Y él ya no lo puede trasladar porque el producto se terminó. ¿Quién fue el pagador del impuesto? ¿El que la ley señaló como destinatario legal del impuesto? ¿O el consumidor? El consumidor. Igual sucede con... a esto, en todo ese proceso de comercialización del producto en que se va trasladando la carga tributaria, es a lo que se le denomina fenómeno de la traslación. Fenómeno de la traslación o repercusión. Otro ejemplo. Guatemala hace algunos años era un buen productor de cigarrillo. Las tabacaleras, las dos más grandes que había aquí en Guatemala, en Oriente y del lado de Malacatán, tenían sus cosecheros sembrando tabaco y tenían sus fábricas. Pero hubo un momento en que cada quien busca lo mejor. Trasladaron sus fábricas fuera de Guatemala porque la mano de obra en otros lugares está más favorable para ellos. Pero igual, estas gentes siguen aquí funcionando. Lo único es que ahora importan los cigarrillos. Cuando importan el cigarrillo, para nacionalizarlo, tienen que pagar el impuesto de importación y tienen que pagar el IVA que grava las importaciones. Cuando ya está en sus compañías el producto, pues los encargados de establecer los costos, para establecer los precios, pues recargarán todo lo que han gastado y han pagado de impuestos. Y cuando lo empiezan a comercializar, pues le trasladan a sus distribuidores la carga impositiva, lo que pagaron en las aduanas por nacionalizar el producto. ¿Y quién finalmente es el que va a pagar esa carga tributaria? Pues el que le gusta echar humo. Y entre más cigarros consuman, pues más impuesto proporcional está pagando. Desde luego, ya en el mercado del consumidor son centavos los que cada quien está pagando por cada cigarrillo, pero está diluido toda la carga tributaria dentro de los consumidores. Igual pasa con este otro impuesto que grava la comercialización del cemento. Las cementeras le pagan a la SAT sin ningún problema. Pero cuando ya venden a sus clientes las bolsas de cemento, pues recargan lo que le pagaron a la SAT y recuperan. ¿Y el cemento quién lo va a pagar? Pues el que lo está utilizando finalmente, que es el que está haciendo su casa, el que está haciendo una champa. El consumidor. Ahí tienen 3 ejemplos de impuestos indirectos. En el impuesto directo nunca va a operar el fenómeno de la traslación, solo en los impuestos indirectos. Bueno, ahora analicemos lo que
dice Ernesto Flores Zavala. Ernesto Flores Zavala dice que los impuestos se pueden analizar desde dos criterios, o sea, desde dos puntos de vista: el criterio administrativo y el criterio de la repercusión. El criterio administrativo se refiere, en el caso de los impuestos directos, en que se pueden llevar controles, se pueden llevar listas nominativas de quiénes son los obligados al pago. Algunas municipalidades, por ejemplo, Misco, Villanueva, Guatemala, le mandan recordatorios a los propietarios de inmuebles sobre cuánto es lo que tienen que pagar, que ya se venció el trimestre, que tienen que pagar o que ya debe 2 trimestres, y le señalan los montos y ahí aparece el nombre del propietario del inmueble. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que nosotros los notarios somos los que alimentamos ese catastro municipal con las compraventas, las donaciones, las permutas y dando los montos con que se hacen las operaciones. Entonces hay un control de la posesión, del disfrute de la riqueza, porque se están grabando situaciones normales, situaciones permanentes. En el impuesto indirecto, todo lo contrario. Son impuestos que se reciben con ocasión de hechos, de actos, cambios aislados, y no se pueden llevar listas. ¿Cómo haría el Estado para llevar una lista de todos los consumidores de bebidas alcohólicas? En primer lugar, un montón van a decir que no consumen, otro montón van a decir que no fuman. Por eso es que el control se lleva en la fuente para el pago. A los productores, a los que están comercializando, es a los que la SAT les exige el pago, y ellos lo recuperan cuando están comercializando los productos. El impuesto, el criterio de la repercusión o traslación, como él le denomina, se da en el impuesto directo porque se persigue gravar al verdadero contribuyente. Un solo sujeto es el que señala la ley al pago y es el pagador del impuesto. Se elimina a todo tercero. Se elimina. La relación solo es entre el fisco y el contribuyente. Mientras que en el impuesto indirecto la situación es diferente. El legislador no grava al verdadero contribuyente, porque lo está grabando por repercusión, porque se está dando el fenómeno de la traslación. Una cosa es la persona que aparece como destinatario legal del impuesto en la ley, o sea, el que la ley está señalando al pago del impuesto, y otra cosa es el pagador del impuesto, es un tercero, es el consumidor. ¿Sí? Entonces, ahí nos encontramos con que son dos sujetos, el que la ley señaló como obligado al pago y un tercero que es el pagador, que generalmente y que siempre va a ser el consumidor. Bueno, no me quiero esforzar mucho. Voy a contestar unas preguntas que me están haciendo aquí. Dice un compañero que cuando se entregan los laboratorios, igual que los otros laboratorios no se entregan, compañero. Ustedes los contestan. Yo les voy a mandar las respuestas por escrito para que ustedes se autocalifiquen y analicen, por favor, para abreviarnos por lo menos una clase en estar dando respuestas. Yo se las voy a dar por escrito y ustedes se autocalifican. También les quiero dar la información de que sus
resultados ya empecé a unir el total de la teoría con la práctica para tener la nota final. Yo espero que para el viernes ustedes ya puedan tener sus notas. Y sobre el material, pues yo se los voy a empezar a enviar la otra semana. Quiero agradecerle a todos los compañeros que se han manifestado deseándome una recuperación pronta. Les doy las gracias por sus buenas intenciones y por haber tenido esa atención para con mi persona. Hoy estoy aquí con oxígeno, por eso no me quiero esforzar más para ir poco a poco mejorando y viendo cómo me elimino este aparato. Pero sí vamos a estar el miércoles, si Dios quiere, dando clases. Muy agradecido a todos y no saben qué gusto me da haber estado el día de hoy dando la clase. Que pasen ustedes una buena noche y nos vemos el próximo miércoles.